Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. El Tribunal de Apelación de Estados Unidos determina que la colección Thyssen-Bornemisza es legítima propietaria del cuadro de Pissarro. Aviones de combate israelíes responden al lanzamiento de un cohete desde Gaza, atacando una base de las fuerzas especiales. El gobierno de Sudán desmiente a su portavoz de Exteriores respecto al deseo de normalizar relaciones diplomáticas con Israel. El Tribunal Especial para el Líbano considera probados los cargos de asesinato del ex primer ministro Harari en 2005 a cargo de Hezbollah. Y después de estas noticias que comenta Jorge Rosenblum, hola Jorge. Hola Raquel. Vendrá, como saben, la agenda cultural. Comenzamos. El Tribunal de Apelación de Estados Unidos ha determinado que la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza es la legítima propietaria del cuadro de Camille Pissarro, calle de San Honoré por la tarde, efecto lluvia, que continuará expuesto en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Así lo ha informado el museo, que explica que esta decisión resuelve el caso confirmando el fallo del Tribunal de Distrito, que determinó, después de un juicio, que la Fundación era la legítima propietaria del cuadro. El cuadro es una escena callejera parisina pintada en 1897 por Pissarro, que ha estado expuesto en el museo desde 1992 y que el Estado español adquirió como parte de la colección del barón Heinrich Thyssen-Bornemisza. La demanda original fue presentada en 2005 por el fotógrafo Claude Cassirer, residente en La Mesa, en California, quien descubrió 5 años antes que el cuadro estaba expuesto en Madrid. Cassirer, que falleció en septiembre de 2010 a los 89 años, recurrió a los tribunales californianos para exigir a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza y al Reino de España que le entregaran el Pissarro. Tras su muerte, sus herederos mantuvieron el caso abierto al considerar que la obra perteneció a Lili Cassirer, Neubauer, abuela de Claude Cassirer, una mujer judía que logró huir de la Alemania nazi y se vio forzada a deshacerse del cuadro por $360 en marcos alemanes, en su intento por conseguir el visado para salir del país. Tras la guerra, Lili Cassirer reclamó judicialmente la obra y el gobierno federal alemán la reconoció como su propietaria legal y le entregó 120.000 marcos como compensación. El cuadro fue localizado en Estados Unidos en 1951, cuando fue comprado por el coleccionista de arte Sidney Brody. Posteriormente fue adquirido por el barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza en 1976. Según destaca el Museo Thyssen, los demandantes no revelaron que Lili Cassirer Neubauer había sido indemnizada por la pérdida del cuadro por el Estado alemán en 1958, como ella había solicitado por el valor de la obra en el mercado en aquel momento. El despacho Cremades y Asociados, personado en el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito en representación de la Federación de Comunidades Judías de España y la Comunidad Judía de Madrid, ha indicado que esta decisión puede ser recurrida en casación al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Además, destaca que en la sentencia, la Corte de Apelaciones critica al Estado español por incumplir sus compromisos sobre arte confiscado bajo los principios de Washington y la Declaración de Terezín, al no ser vinculantes, y cree una lástima que un país y un gobierno puedan pretender ser moralistas en sus declaraciones, pero no estar obligados por esas declaraciones. Bueno, esta es una historia que va a llevar tiempo, ya pasó por las dos instancias y ahora llega el turno de la última, que es el Tribunal Supremo de Estados Unidos. La situación es la siguiente, ya lo habrán entendido. La propietaria del cuadro recibió una indemnización, pero apareció el cuadro, con lo cual pues el problema no es la indemnización, sino el reintegro de ese cuadro a sus legítimos propietarios, que me imagino que no tendrían problema en reintegrar la indemnización al gobierno alemán. Está claro que este cuadro, a pesar de haber sido adquirido por Thyssen-Bornemisza para su colección privada, luego fue adquirido por el Estado español
que está obligado a cumplir unos principios que van más allá de la titularidad y si el que lo adquirió en su momento sabía o no del origen de este cuadro. Ahora sí se conoce perfectamente cuál era el origen de este cuadro. Es un cuadro originario del expolio nazi, porque fue vendido por un precio muy inferior al real para poder salvar la vida de su propietaria, y sería lo lógico que el Estado español, pues en este caso, reintegrara el cuadro a sus propietarios. Eso es lo que creemos aquí, y es la tesis también que defienden la Comunidad Judía de Madrid y la Federación de Comunidades Judías de España, que están personadas en la causa y que ahora seguramente se verán las caras nuevamente ya en la última instancia, que es el Tribunal Supremo. Continuamos. Aviones de combate israelíes llevaron a cabo una serie de ataques aéreos en la Franja de Gaza el martes por la noche, en respuesta a un cohete y también en represalia por decenas de incendios provocados por globos incendiarios lanzados por el terrorismo islamista palestino que controla ese enclave costero. Los aviones atacaron sitios del grupo terrorista Hamas en Gaza, incluyendo una base de una unidad de las fuerzas especiales de la organización. El cohete palestino, que explotó en un espacio abierto sin provocar heridos ni daños materiales, activó las sirenas de alerta temprana en la ciudad sureña de Ashkelon, al norte de Gaza, y en el kibutz Siquín, enviando a la población a los refugios. El domingo, la batería antimisiles Cúpula de Hierro interceptó 2 cohetes lanzados también desde Gaza. Bueno, esto es una continuación de la noticia que dimos ayer y la de anteayer. Están siendo lanzados cohetes por goteo desde la Franja de Gaza. Todo apunta a que esto es un sistema de presión que tienen los dirigentes de Hamas para hacer valer su voz y reclamar el dinero de Qatar, que ha dicho que ha llegado el fin de la financiación, tal como se había pactado, de las ayudas en efectivo de 15 millones de dólares, como decimos, en billetes que llegan desde territorio israelí. Todo esto está provocando que Hamas esté jugando con fuego, y más en estos momentos en que, digamos, por la crisis sanitaria y la pandemia mundial, pues es muy difícil pensar en cualquier tipo de respuesta más allá de un castigo con aviones de combate o con artillería. Evidentemente no son tiempos estos para una operación terrestre, y con esto en mente seguramente están lanzando estos misiles. Evidentemente Israel no se puede quedar de brazos cruzados, pero mientras los misiles no lleguen a impactar en zonas pobladas o provoquen heridos o muertos, pues la respuesta va a ser siempre muy comedida, como también en este caso, a pesar de que dicen que es una base de fuerzas especiales. En el momento en que han sido atacadas, pues no hay nadie allí. El gobierno de Sudán desmintió las declaraciones hechas por el portavoz del Ministerio de Exteriores sudanés respecto al deseo del país africano de seguir los pasos de Emiratos Árabes Unidos y llegar a un acuerdo con Israel para normalizar las relaciones. El ministro sudanés había dicho a una emisora de televisión que no había ninguna razón para que persistieran las hostilidades entre Sudán e Israel, y aseguró que un acuerdo de paz con el Estado judío reportaría beneficios a los dos países. Sudán mantuvo una marcada posición anti-israelí hasta el derrocamiento de Omar al-Bashir de la presidencia en abril de 2019, pero a principios de este año el general Abdel Fattah al-Burhan, líder del máximo órgano de gobierno sudanés, se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Uganda. Sí, eso a pesar de que en base a estas declaraciones que hizo en una entrevista el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudán, pues hubo un comunicado directamente a la oficina del primer ministro israelí agradeciendo la iniciativa, etcétera, etcétera. Todo el mundo se pensaba que la cosa iba muy bien y que Sudán iba a ser el próximo, pero enseguida llegó el desmentido del gobierno e incluso la destitución de este portavoz, que ha pasado a otras labores, con lo cual pues no se cierra la puerta para Sudán, pero no va a ser tan rápida su incorporación a esta normalización de relaciones como algunos pensaban.
Viajamos ahora al Líbano. Los jueces del Tribunal Especial para el Líbano consideraron este martes probados los cargos contra Salim Jamil Ayyash, miembro del grupo terrorista chií libanés Hezbollah, en la preparación del ataque con intención homicida contra el ex primer ministro libanés Rafik Hariri en 2005 y absolvió a otros 3 acusados. La sala de primera instancia lo declaró culpable sin ninguna duda razonable como coautor del homicidio intencionado de Hariri. Aunque reconoció que no actuó solo, consideró que sí tuvo un papel importante en la preparación del ataque, por lo que es culpable de todos los cargos, entre ellos la comisión de un ataque terrorista con material explosivo, el homicidio intencionado de Hariri y otras 21 personas fallecidas en la acción y el intento de homicidio intencionado contra los 231 heridos. En cuanto a los otros 3 acusados, no se puede probar que conocieran que la intención última de sus actos, en muchos casos la vigilancia de Hariri, era matar al que fuera primer ministro libanés. Los 4 sospechosos han sido juzgados en rebeldía, puesto que desde que en 2011 se hicieron públicas las acusaciones, ninguno ha dado señales de vida ni ha entrado en contacto con el tribunal, que se encuentra en la ciudad holandesa de Leidschendam. Bueno, es lógico que algunos crean que aquí se está haciendo justicia. Este fallo justamente iba a ser publicado al día siguiente de lo que fue la gran explosión en el puerto de Beirut, por lo cual hubo gente que vieron detrás de esto una conspiración, una acción de Hezbollah para protestar por el fallo que ya vemos que ha sido de condena a un miembro de su organización, aunque después evidentemente todo apunta a que fue un accidente lo que pasó en Beirut, pero un accidente en unas condiciones propiciadas por la acumulación de materiales para fabricar bombas y combustible de misiles que tenía Hezbollah en esas instalaciones del puerto, con el nitrato de amonio y el almacenamiento de otras armas que fueron el detonante de esa gran explosión. El tema del asesinato de Rafik Hariri, evidentemente, aunque hayan pasado 15 años, seguramente estará en la memoria de más de uno, entre otras cosas porque respondía no solamente a un megalocidio, un asesinato de un dirigente en funciones, sino que estaba, digamos, sufragado, armado y orientado e incluso instigado desde el país vecino, Siria, que pretendía, como en los años anteriores, cubrir al Líbano bajo su poder y dominarlo, ¿no? A través de este grupo interpuesto llamado Hezbollah, que se supone que son palestinos, refugiados palestinos, pero que en realidad responden, como decimos, a los intereses de Siria y de Irán, que es el país que los financia y los arma. Claro que un juicio como este tiene un alcance muy limitado porque han sido juzgados en rebeldía. ¿Qué quiere decir cuando se juzga a alguien en rebeldía? Es como cuando se hacían los autos de fe en efigie, es decir, el acusado no está allí físicamente, no puede declarar, no se puede defender, pero tampoco va a cumplir la condena si no aparece. Y lleva 15 años oculto, o al menos 9 años desde que se hizo público la lista de los acusados. Desde entonces no se sabe absolutamente nada de este que ha salido culpabilizado, Salim Jamil Ayyash, ni tampoco de los otros 3 a los cuales no se ha podido probar su complicidad efectiva en los hechos, a pesar de que todo apunta a ello, pero como no se les ha podido de pedir declaración, pues tampoco se ha podido llegar a una conclusión. Así que bueno, es difícil en este caso decir se ha hecho justicia, se ha hecho público algo que todo el mundo sabía hace 15 años cuando sucedió, hace 9 cuando se dictó el primer dictamen con la acusación formal, y ahora se vuelve a saber. Fue Hezbollah, no han entrado en detalles para decir detrás está Siria, detrás está Irán, con lo cual el alcance de estos tribunales especiales también se muestra bastante limitado, porque no solamente que no llegan a
digamos, a actuar sobre los acusados directos, sino tampoco sobre los instigadores, financiadores y proveedores de las infraestructuras, lo que se llaman autores intelectuales, que eso es lo más interesante. También sería interesante, por ejemplo, que después de 26 años en Argentina, pues se pudiera juzgar no en efigie o no de esta manera tan poco eficaz en rebeldía a los que en 1994 pusieron la bomba en la AMIA que mató a 85 personas y 2 años antes en la Embajada de Israel en Buenos Aires. Y también como lo mismo que ha sucedido con los actos terroristas de Hezbollah en otros lugares del mundo, como en Burgas, en Bulgaria, hace pocos años. Terminamos así esta primera parte del informativo. No se vayan porque volvemos con la agenda cultural. Bueno, llegamos a las noticias culturales. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Raquel? Hola de nuevo. Bueno, pues empezamos con una noticia que nos conecta con las informaciones de las que venimos hablando, ese establecimiento de relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, un hecho que ha provocado, que ha motivado la felicitación de la Federación Sefardí estadounidense. Su presidente ha aprovechado un comunicado para felicitar al príncipe heredero Sheikh Mohammed Ben Yasser del Emirato Árabe Unido y al primer ministro Benjamin Netanyahu del Estado de Israel por los acuerdos para establecer relaciones diplomáticas plenas entre sus respectivos países. La Federación Sefardí estadounidense, según afirman en un comunicado, ha estado a la vanguardia en el restablecimiento de los lazos históricos, culturales, educativos y religiosos con lo que ellos denominan sus primos musulmanes. Esta federación, una organización que representa a las comunidades judías de los países árabes de Oriente Medio y África del Norte, es, en sus propias palabras, catalizador natural de estas relaciones y del acercamiento entre judíos y musulmanes. Dicen que comparten cultura, que compartimos cultura, idiomas, tradiciones, comida, música e historia en común y que se muestran dispuestos a promover estas relaciones y fomentarlas. Muy bien. Y continuamos en esta agenda cultural, en este caso con una muy buena noticia, porque el Festival de Salzburgo conmemora artistas exiliados y asesinados por el nazismo, y lo hace con los adoquines de la memoria, con los Stolpersteinen. Ya saben, una treintena de estos adoquines, de estas piedras de la memoria, recuerdan desde esta semana a artistas exiliados o asesinados por los nazis en Salzburgo, según ha informado el Festival de Verano de esta ciudad austríaca. Coincidiendo con su centenario, este festival ha querido rendir homenaje a estos artistas, en su mayoría judíos, que tuvieron una influencia clave en la historia del festival, según ha dicho la presidenta del certamen, Elga Raab-Stadler. Los adoquines ayudan inmensamente a la paz, no para esperar a que ésta llegue, sino para acercarse a ella. Esto es lo que ha comentado la responsable del festival en un acto al que también acudió el genial director Daniel Barenboim. Es magnífico que exista este proyecto porque el que no enfrenta el pasado no es un ser humano. Eso es lo que ha dicho Barenboim, quien también tiene un papel importante en este festival, y que recuerden que tiene, además de la nacionalidad argentina, la española, la israelí y la palestina. Bueno. Sí. No, ¿sigues con la noticia de Salzburgo? Solo un poquito. Las piedras cubiertas con una capa de latón con los datos de las víctimas se encuentran instaladas en la acera frente a la histórica casa de nacimiento de Mozart en pleno centro de Salzburgo. Así que me ha parecido una noticia muy interesante y la verdad bastante buena, y esperamos que cunda el ejemplo en festivales o en orquestas donde los judíos fueron músicos, intérpretes, directores importantísimos, y que tuvieron que huir por razones de la persecución nazi. Uh-huh. No, me llama la atención porque cuando asumió el actual gobierno de derechas en Austria,
que incluso tenía como socios al principio a un partido que tenía históricamente vínculos con el nazismo. Se habló de que iban a ser antisemitas, etcétera, etcétera, y bueno, están haciendo, tomando iniciativas que son están muy bien orientadas, ¿no? Muy loables, muy bien orientadas, y también en el plano internacional la colaboración con Israel es mejor que nunca. Solamente por compararlo con la época en que Austria tuvo un primer ministro judío, que fue Kreisky, y que fue terrible con el tema de Israel, ¿no? A veces las situaciones son paradójicas. Desde luego que sí. Bueno, y para terminar esta agenda cultural les recomendamos un libro que se ha publicado en formato digital. Se trata de La tabla y el fetiche, que firma David Efron. Les ponemos el enlace para que puedan hacerse con este libro. Después de los ensayos sobre filosofía política presentados en su libro anterior, Adamas, en los cuales Efron analiza críticamente las posiciones de eminentes pensadores de la historia frente a importantes cuestiones del hombre y la sociedad, en esta recopilación de sus últimos textos inéditos, David Efron dedica su atención a una serie de reflexiones filosóficas, religiosas, sociales y políticas sobre algunos de los grandes temas del hombre, de la humanidad, evocados en la Biblia, así como comentarios del Talmud y del Midrash. David Efron fue un destacado intelectual argentino, nació en 1904, falleció en 1981 y que es poco conocido en su país natal a raíz de su temprana radicación en Nueva York, invitado por el antropólogo Franz Boas a integrar su departamento de antropología, nada más y nada menos que en la Universidad de Columbia. Fue también un activista en la lucha contra el avance del fascismo en el mundo antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Después trabajó como funcionario en la Organización Internacional del Trabajo y desde luego se interesó activamente por el desarrollo económico y social de Latinoamérica. Y ahora, bueno, nos invitan los editores de este libro, su hija Gabriela Efron y Juan Jimeno, a disfrutar de los pensamientos, de las reflexiones de David Efron volcados en La tabla y el fetiche. Bueno, y que yo sepa, no es pariente de Gustavo Efron, el director de Nueva Sion y que nos atiende cada 2 semanas desde Argentina, pero tampoco lo descartaría, siempre hay algún tipo de parentesco. Puede ser que sea. Tenemos que preguntarle a Gustavo. Le preguntaremos a Gustavo en la próxima crónica si tiene algo que ver, porque sí que él tenía algo que ver con una presentadora de televisión muy famosa en la Argentina que tenía un sobrenombre por el que se la conocía, que era Blackie, pero que se llamaba Paloma Efron. Y con ella sí que era tío prima o tía segunda o algo así de él, con lo cual igual por esa rama viene David Efron, el filósofo. Bueno, terminamos así este informativo. Les esperamos mañana. Hasta mañana, Jorge. Hasta mañana.